por el señor Intendente Contador Pablo Petreca y el señor Rector de la UNOVA, doctor Guillermo Tamarit. Acompañan autoridades legislativas, integrantes del Ejecutivo del Gobierno de Junín, miembros del Rectorado de la UNOVA, expositores, vecinos, medios de prensa. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y de la memoria. Para referirse al momento que nos convoca, hace uso de la palabra el señor rector, doctor Guillermo Tamarit. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias, Alejandra. Bueno, es una alegría, por supuesto, participar brevemente. Hemos venido a escuchar a Silvia, así que supongo que no nos vamos a extender. Pero sí, el tema de la feria y particularmente este lugar que hoy se abre a todos, como corresponde, y que no es más que la saga de una tradición juninense de abrir espacios para la educación y la cultura. La UNOVA se ha sumado a esa tradición. Somos una institución que va a cumplir sus 20 años el año que viene. Pero a lo largo y ancho de Junín nosotros vemos las bibliotecas populares, los centros de fomento. Ayer me tocó dar una clase en el espacio que ATSA, que el Gremio de la Sanidad ha desarrollado justamente para la formación. Digo, es un punto más en esto que construye la sociedad juninense de hace tanto tiempo y que, bueno, hoy nos toca a nosotros también poner en valor. Y particularmente junto con el municipio, junto con Pablo, con quien trabajamos atendiendo cada uno, por supuesto, sus instituciones, pero en cada excusa, cada oportunidad, tratar de llevar adelante esta batalla que damos por la educación y la cultura, porque efectivamente hay un conjunto de expectativas sobre nuestros jóvenes que lo alejan muchas veces del esfuerzo de leer, del esfuerzo de estudiar, y estos eventos vuelven a darnos la oportunidad de una reflexión en ese sentido. Así que realmente estamos muy contentos y más allá del ámbito, que por supuesto es importante, lo determinante de esta feria es su sustancia. Son los autores, son las editoriales, son los libreros, como nos gusta llamar a quienes nos recomiendan por qué lectura atravesar. Y por supuesto hay un conjunto de números musicales, recién estuvo nuestro cuarteto de cuerdas, que es un verdadero orgullo para nosotros. Y por eso digo, por ahí hoy nos llama la atención el ámbito, que efectivamente ha quedado muy bien, pero lo más importante que tiene esta feria son sus protagonistas. Así que con todo gusto vamos a presentar luego a Silvia. Pero insisto, en un espacio para seguir ganando espacios para la educación y la cultura. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. En este contexto le damos la bienvenida al señor Intendente Municipal, Pablo Petreca, que hará uso de la palabra. Buenas noches, un placer compartir esta linda tarde con todos ustedes. Felicitaciones, Guillermo, muy lindo este lugar, este espacio. Es la primera vez que la Feria del Libro sale del MUMA, ¿no? Era un clásico en el MUMA y creo que va a quedar acá. Muy lindo lugar donde podemos disfrutar, donde podemos ver cultura por todos lados. Se transpira cultura en este lugar, así que nos pone muy contentos realizar esta Feria del Libro que ha marcado una agenda, tiene una agenda muy importante en la cultura de la provincia de Buenos Aires. 3 días intensos, 3 días donde podemos disfrutar de buenos libros, de artistas de distintas ramas, por supuesto escritores locales que tienen la oportunidad para poder presentar sus libros, escritores muy reconocidos, entre ellos nuestra querida Silvia, que en breve estará presentando su último libro. Música
Y hace unos días atrás, cuando inauguramos el Teatro de la Ranchería, que seguramente muchos de ustedes van a estar disfrutando esta misma noche con buenos espectáculos, les decía que después de un año y medio tan duro, donde las emociones que toda la comunidad tenía era de tristeza, de angustia, de dolor, venía un tiempo de restauración, un tiempo donde las emociones tienen que ver con el disfrute, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con esto, ¿no? Y esto es parte de ese disfrute. Nos merecíamos, todos los argentinos, los juninenses en particular, poder reencontrarnos como así lo han definido los libreros. Es la feria del reencuentro, donde podemos vernos una vez más cara a cara. Así que qué bueno trabajar en conjunto con la universidad, qué bueno trabajar en estos pilares que son fundamentales y son sin duda la base de construcción de cualquier sociedad, del futuro de cualquier sociedad. La educación, la cultura, esa cultura que nos identifica, que nos abraza y que nos une. Y en Junín tenemos excelentes artistas y esta feria, esta jornada, sin duda va a ser acercar a la comunidad, los juninenses, aquellos que nos visitan, de poder ver arte, de poder disfrutar arte del bueno. Así que para mí es una gran satisfacción y además, por supuesto, todo esto es totalmente gratuito y cercano a la comunidad. Para mí es una gran satisfacción que hoy en este tiempo estemos todos disfrutando de la Feria del Encuentro. Quiero felicitar a los organizadores, a la Dirección de Cultura de la UNOVA, a la Dirección de Cultura del Gobierno de Junín por todo el trabajo que han hecho y porque en estos 3 días vamos a poder disfrutar de buenos artistas, de buen arte, de lo que nos merecemos los juninenses. Muchas gracias y bienvenidos a disfrutar de la Feria del Libro. De esta manera entonces quedó oficialmente inaugurada nuestra preciosísima Feria del Libro en su 17ª edición. Y a quien vamos a recibir ahora es la madrina de la feria y que realmente no ha tenido más que halagos para este cambio, para esta estructura y seguramente debe estar muy emocionada por volver a reencontrarse con todos nosotros. Silvia nació en Junín, es egresada de la carrera de Letras de la UBA, narradora, ensayista y docente universitaria. Junto con su esposo Abelardo Castillo y un grupo de escritores, publicaron revistas literarias de gran relevancia en la cultura argentina como El Escarabajo de Oro y El Ornitorrinco. Publicó cuentos y novelas, Probables lluvias por la noche, El País del Viento, La Tierra del Fuego, La Orfandad, El Muchacho de los Senos de Goma, Encuentro con Munch, entre tantos y otros libros. Acaba de salir su última novela, Antes que desaparezca, que junto al Muchacho y La Orfandad componen la trilogía Historia Argentina. Su obra ha sido traducida a 11 idiomas y ha recibido premios nacionales e internacionales como el Libro del Año, Feria del Libro de Buenos Aires, y el premio Sor Juana Inés de la Cruz en México, entre otros. Señoras, señores, le vamos a dar la bienvenida a ella, nuestra querida amiga, madrina, oriunda de Junín, y seguramente, como decíamos al principio, con muchas ganas de vernos y de recibirla seguro. El aplauso es para nuestra querida Silvia Iparraguirre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Qué fantástico estar acá, realmente es otra etapa de la Feria del Libro, de la queridísima Feria del Libro. El lugar es espléndido, felicito a la UNOVA, felicito al gobierno de Junín, es una maravilla. Es otra etapa de la Feria del Libro de la que soy orgullosamente la madrina. Y es pertinente recordar que hace 17 años con Mario Meoni y Damiani Toist nos juntamos en un bar porque me llamaron para organizar esta feria, para ver diseño, para ver cómo se podía hacer. Y la empezamos haciendo por razones coherentes, yo creo, en el museo, en el queridísimo Museo Municipal, porque pensamos que la gente que no estaba acostumbrada pasaría por la puerta y podría entrar. Y tuvo su ciclo maravilloso en el museo y ahora acá que estoy deslumbrada
porque es un predio maravilloso. Pero vamos a ir ya, porque hay que cumplir los horarios, cosa que me parece buenísima. Hay mucha gente, hay escritores juninenses, colegas, hay actos de todo tipo. Quiero felicitar particularmente a Javier Pironi, porque ha hecho un trabajo, me consta, lo venimos hablando, extraordinario. Hacer una feria es un trabajo chino, es una cosa muy ardua. Coordinar, combinar, llamar a las personas, ver si pueden venir. Y esta feria tiene una hospitalidad particular, así que estoy agradecidísima y felicitaciones, Javier. No sé si estás por acá, creo que no, pero queda dicho y de corazón. Bueno, va a empezar, me acompaña María Silvia Biancardi, te agradezco muchísimo. Vamos a ir ya al punto porque después vienen otras cositas y a ver si charlamos de esta novela. Vamos, sí, porque la presentación de Silvia tiene que ver con esta nueva novela que se presenta, que es Antes que desaparezca. Y antes de meternos un poco en lo que dice la novela, yo muy brevemente les quiero contar lo que me pasó a mí al leerla. Uno generalmente busca los libros con la intención de entretenerse, de pasar un buen rato. Me pasó algo particular y creo que los papeles en mi ejemplar lo demuestran. Una vez que me sumergí en la novela, la verdad que terminé hipnotizada. Hipnotizada porque cuando en el proceso de hipnosis uno lo que ve son las vidas pasadas. Y yo me metía en las vidas pasadas de Lucía, que es la protagonista de la novela, pero también las mías, que se iban cruzando todo el tiempo. Con Silvia estudiamos en la misma facultad, pero mientras la novela cuenta los finales de los 60, a mí se me venían las imágenes del inicio del siglo XXI en la misma facultad, aunque en otro edificio. Así que, y creo que a todos les va a pasar de, en algún punto, sentirse hipnotizados por lo que acá se cuenta. Para los que no lo leyeron, Antes que desaparezca, se llama así por una frase que van a encontrar ya ahí al principio del libro, de Katherine Mansfield. En una novela solo cabe un número de cosas, siempre hay que sacrificar otras. Es una especie de carrera para decir tanto cuanto se pueda antes que desaparezca. Es una novela que nos va a meter en el mundo de los finales de los 60, principio de los años 70, con una protagonista que rompe un poco con esta idea que tenemos de esa época de pensar o la represión o la militancia. Es una joven de 18 años que está en un pensionado de monjas y que convive continuamente con la contradicción de lo que pasa y la convulsión política en su facultad. Y claramente cuando yo digo eso uno empieza a asociar que acá hay algo de autobiográfico en la historia. Entonces lo primero que le voy a preguntar a Silvia es, bueno, metiéndonos en la novela y en una primera escena en la que aparece Clara en el tiempo presente, bueno, y que es la que desencadena un poco la novela, si existió Clara y cómo fue ese encuentro. Bueno, fantástico, gracias. Sí, es la experiencia de miles de chicos y chicas que se van todos los años, los que pueden, digamos, a estudiar a Buenos Aires. Yo fui una de ellas, lo único que fui en la década del 60. La novela toma sobre todo el eje del año 68, el año del Mayo francés, de Tlatelolco en México, del Cordobazo en Argentina y en la facultad muy politizada de Filosofía y Letras. La chica esta que yo tomo, una especie de alter ego, pero que después voy a tratar el tema del autobiográfico, que en literatura tiene una densidad particular y un tratamiento literario particular, porque sí, a mí me pasaron esas cosas, pero yo no soy esta chica es ficción. Pero es verdad que lo que desencadenó esta novela, que yo tenía guardado mucho escrito de muchísimo tiempo atrás, y siempre fue postergado por otros proyectos novelísticos, porque escribí La Tierra del Fuego, porque escribí La Orfandad, El Muchacho de los Senos de Goma, siempre quedó en una carpeta, pero un día en el 2015 yo estaba en el Malva, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, dando un seminario sobre la literatura rusa clásica, y así en un lugar como este veo en el fondo sentada una compañera mía de pensionado, o sea, de añares atrás. Fue una felicidad encontrarla, nos fuimos a un bar que acá se llama El Imperial, un bar de Palermo, y nos quedamos como 6 horas hablando.
Las mujeres podemos hablar 6 horas, los hombres también, pero ese encuentro valía todo eso. Entonces yo, que tenía una serie de papeles desordenados, no tenían ni principios ni fin, cuando llego a casa encontré que el comienzo de la novela era ese encuentro. O sea que la novela empieza literalmente con el encuentro de 2 amigas incidental en una clase sobre los rusos, y eso despierta conduce a una charla de café donde van a aparecer todos estos recuerdos armados entre las dos, pero donde pasa de todo, ¿no? Sobre todo el tema de la facultad, que son los 2 ámbitos donde esta chica va a experimentar realmente la salida al ruedo, es decir, la salida a la experiencia de la adultez, que es Buenos Aires como la gran iniciadora. Esto está en muchísimas novelas, desde ya, la ciudad que enseña, y por otro lado el ámbito universitario, pero contrastado, como bien dijiste, que le da un toque humorístico muchas veces con el pensionado de monjas. Es decir, vivía hasta las 8 tenía que entrar a las 8 sí o sí al pensionado, pero cursaba en Filosofía y Letras, donde para que tengan una idea, los jóvenes no lo saben, pero es la época donde se gestaban, por ejemplo, los movimientos como ERP y Montoneros. Había una actividad tremenda en la facultad clandestina, el centro de estudiantes era clandestino. Hoy parece imposible, pero tenías que mostrar la libreta universitaria a la policía para poder entrar, pero esa es parte de la historia. A mí lo que me interesó es poner un periscopio de alguien muy joven e inexperto mirando esa realidad y tratando de pensar por sí misma, ¿no? Esa fue la idea. Pero volviendo también en el material autobiográfico, que es de donde nace la novela, lo que uno se pregunta es cómo convierte eso en ficción a partir de esa vida propia. Bueno, me lo preguntaron en muchas partes, pero contestarlo en Junín tiene un peso particular. Junín está mencionado como una ciudad chica de provincia. No puse el nombre, pero obviamente yo salí de acá, yo tenía un novio, yo entré en la Facultad de Filosofía y Letras, fui a un pensionado de monjas, no por razones de catolicismo, sino porque era una chica muy joven y iba a vivir sola a Buenos Aires. Mis padres consideraron que se usaba en esa época. Pero era tal el contraste de estar con las monjas durante el día y toda la interna del pensionado, que era muy divertida, por otro lado, y después entrar en la vida real de la violencia de esos años y de la militancia política, que la chica se siente al margen. Entonces, hay una materia autobiográfica. Sí, a mí me pasaron esas cosas, pero yo lo asimilo a una masa de arcilla que vos tenés. Eso es lo biográfico, la materia. La materia es autobiográfica, pero después vos le das forma a esa arcilla, porque empezás a mentir. Es decir, una cosa queda mejor en otro lado, un aspecto de un personaje lo cambiás porque no va con el contexto, le empezás a dar forma como un alfarero le da forma a un jarrón. Y eso es lo que termina siendo la materia autobiográfica. Es decir, y esto lo dijo inmejorablemente Borges, lo vivido pertenece al mundo real. Acá estamos nosotros, me están escuchando. Esta es la experiencia vivida en la realidad, que es incognoscible y por lo tanto no se puede narrar. Porque para narrar simplemente lo que está pasando acá es tan infinita la cantidad de matices, de personas, de pensamientos, de cosas que están sucediendo alrededor, que es imposible. Entonces, siempre la literatura, como el arte, como el cine, como la pintura, es un recorte de la realidad. No podía ser otra cosa. A eso alude el título de Catherine Manfield, que dice, bueno, no se puede poner todo en una novela, tenés que elegir lo que quieras antes que desaparezca, antes que se te vaya de la cabeza. Y sobre todo esto que trabaja con la memoria, ¿no?, de esos años. Así que siempre el arte es un recorte, y precisamente el arte está en el recorte, porque lo que uno ve de un cuadro o de una película, pongamos una película que se parece bastante el trabajo a la literatura en lo que se llama el montaje. O sea, el director filma 3-1, o si tiene mucha plata, más, 10-1. Quiere decir que de 10 tomas va a elegir una, tiene la posibilidad de elegir la mejor. En esa selección que él hace ya está la mirada de Fellini, de Antonioni, de los
actuales, de Coppola, de Scorsese, el que quieras. No es en bruto toda la realidad, es una elección de lo que vas a contar. Y en la elección está la intención del autor, del artista, y eso es lo que se muestra. Este recorte que yo hago en 381 páginas son el compacto de esos años, de esos personajes, de esa violencia universitaria, de la obtención del título, la llegada de Perón al país. Ustedes piensen que eso viene desde el 68, 69 al 73. Era un volcán la Argentina. Lo que pasa que nos tocó esa época, y los que están acá, que más o menos me acompañan en la edad, lo sabrán. Uno vive como puede, pero vive. Estudiás, das materias, te recibís como podés, porque era muy complicada la facultad, se cerraba en algunos cuatrimestres, pero a ella también le pasaban otras cosas, va creciendo, hace amigos, empieza a vivir Buenos Aires, que es una experiencia solitaria y maravillosa, la experiencia de la soledad, de la libertad de estar en un bar sin que nadie te conozca, que saliendo de un lugar chico es como una sensación gratificante de que estás libre. Es muy acotada ese sentimiento de libertad, pero es muy lindo. Entonces, toda esa multiplicidad está reducida, así que sí, es autobiográfica, pero yo me pongo otro nombre, porque si no, no me puedo ver, invento, cambio, así que hay bastante de ficción, es una ficción. Y en esto que contás también como que la novela se inserta también en lo que significa la vida universitaria. ¿Y qué lugar ocupa para vos en eso? Bueno, yo dije en varios lugares que también es la historia de una universitaria argentina. Es decir, la Universidad Argentina, bueno, esto está en lugares de la UNOVA, así que estoy hablando apropiadamente, ha pasado por instancias tremendas, desde, bueno, no me voy a remontar, pero digamos solamente la época que me tocó a mí, la universidad que me tocó hacer, la hice lo mejor que pude y a mí me encantó ir a la universidad, me encantó mi facultad, no reniego de mi facultad, a pesar de que después del golpe de Onganía se fue muchísima gente, o la fueron. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En el 68 salió, era el boom de la literatura latinoamericana. García Márquez, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, era una explosión América Latina en literatura. Pero nosotros en literatura, en la facultad, veíamos el siglo XVIII, XIX, la colonia. O sea, no nos querían dar literatura contemporánea porque era subversiva. Por ejemplo, leer a García Márquez hubiera generado toda una cuestión de cuestionamientos y demás. Así que era muy paupérrima. Pero se inclinaba, y yo estoy agradecida, hacia lo clásico. Entonces tengo una formación clásica de griego, de latín, como si fuera así, como si fuera posible, porque daban literatura medieval porque total, viste, era siglo XIII, y sin embargo la literatura es un largo legado de rebeliones y de tradición y ruptura, así que yo soy una especialista en literatura medieval, en el ciclo artúrico, sé mucho griego y latín, o sea, hacia ahí se recostaba la carrera. Yo elegí ciencias del lenguaje para especializarme, pero bueno, eso es la parte personal. En la parte práctica, la facultad era un caos, porque el centro de estudiantes era un centro clandestino. Yo tenía compañeros que tenían que salir corriendo del práctico, porque entraba la policía, los estaba buscando. Había una cosa que era tragicómica. En los prácticos o en el bar, uno veía un tipo, imagínense el 68, mucho hipismo, gente vestida, y sobre todo en filosofía y letras, de cualquier manera, pelo hasta acá, chicas con túnicas, trenzas indígenas, había de todo, pero había un tipo, muchos, de pelo muy corto, de traje, siempre sentado en el fondo de un práctico o en un bar. Y todos sabíamos que era alguien de la Policía Federal, que estaba como marcando alumnos. Me acuerdo, y uno se lo tomaba a risa en ese momento, porque tenés 18, 19 años y todavía no tenés el peso de la experiencia, es lo que te está pasando. Entonces le decíamos, por ejemplo, al ayudante, tome parcial, para ver qué hacía que no venía a estudiar, a ver qué escribía, que estaba sentado haciendo como que... Esto hoy parece como ciencia ficción, pero ocurría en la Universidad de Buenos Aires, la UBA, en la calle Independencia, donde yo hice mi carrera. Hay un capítulo que es
en el 68, en octubre, era el aniversario de la muerte del Che Guevara. El Centro Clandestino de Estudiantes toma la facultad, cierra la puerta. Yo bajaba con una compañera del práctico de griego 1 y la policía rompe los vidrios de la puerta y empieza a tirar. Era el horario de las 8 de la noche, el multitudinario de la facultad. Empieza a tirar granadas de gases lacrimógenos. Es la primera vez que yo vi en mi vida la granada que gira y tira el gas, que se hace una nube y avanza. Después lo vi muchas veces, lamentablemente. Pero bueno, fue la primera vez que lo vi. Bajábamos de ese práctico, era una multitud en el hall de la facultad, todos apelotonados, una facultad grande, había sido un orfanato. Ahí había filmado Leonardo Fabio Crónica de un niño solo, porque siempre Filosofía y Letras tuvo, yo creo que nos quería deshacer de nosotros, siempre tuvo edificios paupérrimos, así a punto de derrumbarse. Llegó la policía, tiró gases, los chicos del centro clandestino, estaba el kiosco de Eudeva, incendiaron el kiosco de Eudeva para contrarrestar el gas lacrimógeno, llegaron los bomberos, cruzaron la manguera, no podían entrar, pero eran los chorros de agua que caían, corríamos con las remeras tapándonos, nos escondimos las chicas, los chicos iban por los techos. Cuando se quiso salir por la parte, porque tenía entrada por Independencia, salida por Urquiza, había un camión celular de Gendarmería de Culata esperando a los alumnos para meterlos adentro. Así que una contraola dijo, no, hay que irse por los techos. Las chicas no nos íbamos por los techos, nos escondimos en la biblioteca, porque es increíble que los únicos que se quedaron se podría haber quedado el decano diciendo es espacio universitario, no se quedó nadie de Bedelía, no se quedó nadie salvo los bibliotecarios. Y bueno, nos fuimos a refugiar, eso es una experiencia literal. A la biblioteca entró la policía, bueno, es muy violenta la escena y fue muy violenta para mí al punto que quedó en la memoria para ser contada, porque de pronto pasar de una situación familiar, de la extensión de la familia, que es la ciudad chica, que todos te conocen, donde siguen funcionando los sistemas de parentesco para ubicar, ¿viste? ¿Quién es fulano? Y es la sobrina de tal, la hija de fulano, la hermana de, o mirá, no, vive al lado del taller de fulano. Entonces es una red muy contenedora. Pasar en un salto mortal a un tipo que dice literalmente comunistas de mierda salgan, golpeando con los bastones las cosas y que te empujan, o sea que es una violencia que te abre los ojos de una manera brutal. Bueno, después termina el capítulo, pero bueno, eso era no en Filosofía y Letras solamente, sino que fue en Exactas, es uno de los aspectos que toma la novela. Y después el tema de que yo le digo la tragicomedia de Ascuénaga 280, que era donde tramitabas el título. Pero era la ida a la Meca, porque mi tramitación del título duró 1 año y medio, porque era, acá va a aparecer, pero era, la ficha de los alumnos estaba en una caja de zapatos, y a mí me dijeron literalmente, alumna, usted se fue a Los Caños, porque hubo un derrumbe dice, ¿usted sabe lo que es la pasta celulosa? Se deshicieron las fichas. No, era tragicómico realmente. Yo llevaba 8 meses de mi trámite universitario. Parece una locura, pero bueno, así fue y así me recibí. Y después hice un doctorado que me agarró la otra dictadura, porque yo hice un doctorado en sociolingüística. Muere mi directora de tesis y no tuve nadie que me la tutoriara porque era sociolingüística, estaba prohibida la sociología. Así que bueno, salgamos de esa parte. Te hago una pregunta más relacionada más con la novela y el lugar que ocupa, vos lo has dicho, que forma parte de una trilogía con 2 novelas previas. ¿Querés contarnos un poco cómo funciona? Sí, digamos, ahora digo que es una trilogía cuando está cumplida, porque empezó con El muchacho de los senos de goma, que si no lo leyeron, digo que no tiene nada que ver con lo erótico, sino que es un chico que en la década de Menem se va de la casa a los 17 años, es un chico conurbano en Buenos Aires, y quiere sobre un chico fanático de Los Redondos,
ahí me asesoraron mis sobrinos sobre Los Redondos y demás. Me hice fanática de Los Redondos cuando escribí esa novela en el 2006, 2007. Este chico que se va de la casa, que se llama Cristóbal, quiere sobrevivir como sea, para demostrarle a la madre que puede vivir solo. Entonces empieza en ese momento Menem era la cosa de todo por 2 pesos, esos lugares de importación de todo tipo de pavadas. Y el chico empieza a vender, pero entre las cosas que se vendían, pero esto es literal, porque hice una investigación, yo me preparo muy bien. Había unas cajas de celofán que eran los senos o las tetas de goma, pero que no eran eróticas, eran para los ejecutivos, para los nervios cuando veían la cotización de la bolsa. Entonces, el chico sale a vender y el importador le dice, vos con esto te independizás, vos con la teta te independizás, pibe, le dice. Entonces el chico sale a vender esas cosas, le pasan cantidad de cosas. A mí me importa ver la ciudad del milenio en este chico, la ciudad oscura de Menem, la ciudad de fines de los 90. Esa es una década que creo que fue importante. O sea, son 3 momentos del siglo XX. La orfandad son los años 30, es un anarquista el que va preso a un pueblo de provincia ignoto que no existe, del 20 al 30. Esta ocurre del 60 al 70 y el muchacho que termina la trilogía en los 90. Considero que son momentos de la historia del siglo XX muy fuertes, que pasaron cosas muy determinantes en nuestro país. Siempre están sucediendo cosas, pero estas 3 me parecieron particularmente fuertes, porque podía plantear, por ejemplo, el caso del anarquismo de fines de los 20 y principios de los 30, cómo se vivía en un pueblo de provincia, que es una especie de avatar de Los Toldos, que es el otro lugar que yo amo en el mundo, porque es de la familia de mi papá, que conozco muy bien. Los años 60, 70, esa convulsión tremenda que era, te podía pasar cualquier cosa, como el día que estábamos, pasaba en la facultad que ponían bombas de estruendo, que era para que la policía viniera de gusto, pero también era para que no hubiera clase. Entonces había de todo. Y los 90, como te digo, la ciudad de Menem, bueno, la analizo desde... Hay otros personajes, por supuesto. Así que las 3 están encadenadas por personajes que aparecen, pero rodeados de otros personajes. No es que uno va a encontrar la historia de fulano, mengano y sutano, se completan, pero la madre de Cristóbal, de este chico, del muchacho de los senos de gomas, es compañera de Lucía en el pensionado de monjas. Entonces se va armando como una trama, pero mi intención fue que el lector leyera cada novela con independencia de las otras. Por eso nunca dije, ahora que logré terminarla, porque es un proyecto largo y de mucho trabajo, al menos a mí, trabajo las cosas hasta último recurso, ahora puedo decir que es una trilogía, por eso. Miren, saben que está bien pautado y me encanta los horarios. A las 8 tenemos que entregar la sala. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? Me encanta la conversación, creo que es lo más interesante. Sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Gracias. Sí. Sí. ¿Esta novela? No, la novela tiene político, la experiencia que tiene el personaje. Ella no tiene opinión política cuando empieza la facultad. En la facultad es como que aprende determinadas visiones del mundo, determinadas cuestiones que estaban pasando en el mundo. Era muy consciente la gente de la facultad de lo que estaba pasando en Francia, en Nanterre,
marcha de 1 millón de personas donde los estudiantes y los obreros se unieron en Francia. Es decir, todo lo que pasó con Cohn-Bendit, con toda la gente que ahora parece historia muy pasada, pero en ese momento era lo que estaba ocurriendo. La noche de Tlatelolco murieron 300 estudiantes en la plaza de Tlatelolco en México, que es motivo de una novela de Elena Poniatowska, La noche de Tlatelolco. Vietnam, o sea, la facultad estaba en contra de Vietnam, a favor del Mayo francés. Ocurre al año siguiente el Cordobazo, que ya sabemos, eso sí, sabemos. Entonces, la política no como partidaria, sino que estábamos en una dictadura, la dictadura de Onganía, una dictadura militar, de la cual lamentablemente tenemos experiencia los que tenemos cierta edad, de estas dos, después vino la otra, pero la experiencia de la represión fue muy fuerte, en términos muy brutales y muy directos. No era que iban a decir, bueno, se cierra la facultad, la cerraron por algunos cuatrimestres, pero a mí no me interesa que sea política, que se lea como la experiencia de una chica de 18 años o 19 que vive eso. Ella lo registra. Tiene un compañero que milita en la izquierda y está en el centro clandestino de estudiantes con el que ella conversa mucho, pero también tiene un novio y también habla con las monjas. Y lo que fundamental le importa es leer, porque fue a parar ahí porque a ella le gustaba leer, busca compañeros. Entonces lo que yo intento es como una cosa de periscopio, de submarino, una mirada de alguien que no tiene, es una tabla rasa en algún sentido, pero tiene criterio y tiene valores. No es que cualquier cosa le viene bien, ni que adhiere a lo que está pasando, no. Tiene un instinto y se deja llevar por el instinto, eso lo señalo mucho, pero es alguien que ve lo que sucede y lo registra. Lo mismo que con Borges. Un día voy a la facultad y veo que está en la cartelera de la oferta de materias, literatura inglesa la daba Borges. Imagínate, yo lo había leído en Borges en Junín, en el colegio secundario, tuve la fortuna que me dieran a leer Fervor de Buenos Aires, nunca más lo dejé de leer, entré con una naturalidad total a Borges. Entonces cuando llego al pensionado, le digo, ¿saben con quién va a ser mi profesor? Se cayeron muertas porque la monja quería traerlo a Borges, porque Borges era una especie de trofeo en la época y toda persona que tenía un pensionado, una tertulia, una cosa culturosa, lo quería agarrar a Borges y sentarlo en una silla. Y Borges se cabullía como podía, porque era demasiado benévolo, estaba muy a merced de asociaciones de todo tipo. Entonces fue un privilegio y además fue glorioso y aprendías todo lo que podés saber de literatura, de esa memoria alucinante, pero además que era tan divertido, porque era muy británico Borges, no se le movía un pelo ni una pestaña, es muy británico en su aspecto, con chaleco, sacaba ¿cómo se llama? El reloj de tapa y miraba y ponía el reloj ahí, pero después te decía, ¿cómo era que decía? El Beowulf, que es un héroe del siglo VIII, germánico, escandinavo, de una saga. Entonces decía, era prepotente, era un héroe de coraje que luchaba contra los osos y los dragones. Dice, es como, soy del barrio de Montserrat donde relumbra el acero, lo que digo con el pico lo sostengo con el cuero, decía Borges. Entonces te hacía un cruce extraordinario, bajaba de las alturas áureas y te daba el coso de un compadrito, que era un tema caro a Borges, y te lo cruzaba con algo de ahí no más. Esa es la gran operación que hace Borges. Universaliza lo local y localiza lo universal. Entonces Borges te habla de budismo, de relación islámica, o del Beowulf, o del rey Arturo, o de la novela medieval, pero te lo trae acá y ahora y te lo mezcla con Buenos Aires, o con un compadrito, o con un verso de Ascasubi. Y eso es la literatura. No es necesario que te digan, uy, Borges, ¿qué está? Eso es lo que yo aprendí para siempre. No es las zonas áureas, es poder hacer ciertas junturas, y esa es la inteligencia de Borges alucinante, que puede
puede mezclar las cosas, traer con la memoria que tenía, puede traer un verso de la Divina Comedia y cruzarlo con Hernández. Puede hacer ese entramado de su fabulosa cultura, porque Borges es un hombre, un lector universal que no hay en otras literaturas. Entonces, esa es la gran lección de Borges, no solamente lo que dio en... Tenemos que terminar. Bueno. No era solamente lo que te daba como lectura, sino lo que aprendías de él de manera directa, ¿no? Esa operación borgiana que tenía su modestia ejemplar, que estaba siempre en el universo de la literatura. Vos le podías hablar, ¿qué opina de Vilas? Como yo he escuchado decirle, ¿viste? Decía, bueno, Vilas, Vargas Vilas, el autor de... Y enseguida te metía en su mundo. Bueno, yo tuve la fortuna increíble en el 68 de anotarme en literatura inglesa y de conocerlo a Borges y después seguir conociéndolo, porque lo vi muchas veces, fui a la casa con Abelardo Castillo, mi marido, estuvimos con él, en fin. Pero me fui por las ramas, no sé qué era. Entre las cosas que me pasaron en la facultad, y podía seguir hablando de Borges porque me interesa más Borges que yo misma y que el libro, porque tiene tanta... se agranda en la distancia Borges, es una cosa monumental. Pero fíjense que hace poco se hizo un festival Borges, unas chicas en Buenos Aires, por Zoom, por supuesto, y yo di una clase que se llamó ¿Cómo empezar a leer a Borges? Porque existe el prejuicio de que para leer a Borges vos tenés que ser un iniciado, un tipo que sabe de esto. Yo entré a Borges, tengo que hablar de mí, porque tenía 15 años y leí Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires no tiene la más mínima dificultad. Es más, a mí me hablaba, porque Borges habla del suburbio, habla de los hornos de ladrillo, de esas desmadejadas calles del suburbio, y yo había visto hornos de ladrillo en los toldos, cuando vos salís que se termina el pueblo y empieza el campo, y eso me incorporó, o sea, Borges me incluyó en vez de excluirme. Nunca tuve la sensación de que Borges me excluyera, jamás. Y de ahí a pasar a sus cuentos y a sus ficciones. Y una cosa que quiero decir y aprovecho, aunque no es sobre Borges, que Borges con esa apariencia es el tipo más transgresor de nuestra literatura, porque Borges transgredió los géneros y engaña al lector, una cosa muy moderna. Vos creés que estás leyendo un ensayo y estás leyendo un cuento. En Acercamiento al Motassin, por ejemplo, Borges hace la crítica de un libro de un hindú, que cuenta, entonces te empieza a contar, como hace la crítica literaria, una historia, de qué trata la novela, publicada en Londres, con todo ese juego. Tenía 30 años Borges. Tanto fue así que Bioy Casares, cuando lees eso, se fue corriendo a encargar la novela a Londres. No, era un invento de Borges, no existe. Acercamiento al Motassin es un cuento disfrazado de una crítica literaria. Bueno, pero a propósito de eso, Borges se hubiera maravillado, porque hubo 2.800 inscriptos en esa charla. Yo digo, soy Ricky Martin de la literatura, porque ¿cuándo 2.800 personas? Pero hay como una avidez y unas ganas de entrar a Borges, y Borges se puede leer, hay cuentos, hay 10 cuentos que se pueden leer sin ninguna complicación. La complicación de Borges es que uno nunca llega a la erudición borgiana. Entonces hay citas que vos, pero tenés que seguir adelante. Bueno, me fui, no sé qué más. Ah, sí. ¿Tenemos tiempo para un par de preguntas o para...? ¿Sí? Sí. Parate por favor, así te escuchas mejor. ¿En esta novela? A la hora de escribir, sí, sí. Bueno, la escritura tiene muchos estados de ánimo. A veces es de frustración, porque vos tenés una idea en la cabeza, es como cuando silbás algo en la cabeza te sale muy bien, pero cuando lo tarareás sos desafinado. Entonces vos estás buscando una forma de decir las cosas, que es el único secreto de la literatura, es cómo decirlo. Porque acá estoy seguro que cada uno de los que estamos sentados acá tiene una historia o muchas para contar. El asunto es cómo lo contás. El cómo es el tema del arte en general. ¿Cómo contás una película? ¿Cómo contás
un cuadro. Entonces, el sentimiento primero es decir, tengo todo esto en la cabeza, ¿cómo lo organizo? Es abrumador. Y después empieza una gran felicidad de poder dar forma. Es poder dar forma a algo. Pero ese algo viene a través del lenguaje, no es material. Es algo, el lenguaje es algo que vos usás todos los días para pelearte, para discutir, para decir cosas lindas, para decir cosas de amor, en todos los órdenes de la vida vos usás el lenguaje. Entonces tenés que separarte de ese lenguaje y buscar un lenguaje expresivo. O sea, tenés que usar los registros del lenguaje. Ahora veo que hay modas en literatura, por supuesto. Hay un tipo de realismo muy chato. Se habla de la literatura del yo, por ejemplo. Eso me lo preguntaba María Silvia, si esta es una literatura del yo. No, no es literatura del yo. Yo uso por ahí la primera persona y digo, sí, concedo, es autobiográfico, pero son etiquetas que aparecen de moda, porque yo digo, Henry Miller, que escribió hace 60 años, toda su literatura es escrita desde el yo. No se llamaba escrituras del yo, pero la escritura del yo ahora pasa por algo muy personal, muy subjetivo, si querés, muy tipo blog, o no sé cómo decirte, que es muy chato a mi criterio. Ojo, que no estoy en las redes, hay vida por fuera de las redes. Yo vivo ahí, viste, es un margen así, pero no tengo cosas que decir sobre eso. La literatura es una cadena infinita, así que hay modas que van y vienen, cosas que perduran y cosas que se borran. Pero el sentimiento primero es de cómo hago esto, de darte un poco contra la pared, de estar un poco obsesivo. Después hay un momento en que todo parece que va a parar ahí. Vos estás pensando, uy, la facultad, entonces vas en el subte y ves un cartel que dice los 60. No es así, o sea, eso ocurre siempre, pero cuando estás escribiendo todo lo que te rodea parece que va a lo que estás escribiendo. Y después, el último tramo es de lo logré, ¿no? Hasta acá llegué. Es decir, no abandonar. Dice, volviendo a Borges dice que uno abandona por cansancio un texto, que lo seguirías corrigiendo siempre, pero hay un momento que hay que bajar cortina. Yo la bajé porque me dio mucho trabajo formal esta novela, que no tiene que notarse en la lectura. La lectura tiene que fluir. Y después me da una felicidad recibir lecturas, sean del tipo que sean. María Silvia me ha dado una satisfacción total al decirme que le habla a ella, una chica separada con la misma experiencia, pero separada por décadas de mi experiencia. Que le hable a ella para mí es un triunfo de esta novela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias también, María. El señor intendente le va a hacer entrega a Silvia de un presente, hermosas flores. Un detalle, por supuesto, en agradecimiento, una vez más, por acompañarnos en esta 17ª edición de la feria. No podía faltar nuestra madrina, que además a la feria le ha traído siempre buena suerte, así que seguramente la vamos a seguir teniendo. ¿Querés agregar algo más, Silvia? Yo se hubiera seguido, empiezo a hablar de literatura y con gente que pregunta la oportunidad, pero considero que esta feria es maravillosa, hay muchísima actividad, le auguro un éxito total porque el predio es hermoso, es más espacioso. Tengo un gran cariño por el museo donde empezó y toda esa experiencia que fue. Ahí di charlas, conferencias, pero ahí empezó todo y me encanta recordarlo, pero hoy cumple 17 años la feria. Es un logro total y se hizo regional. ¡Ay, quiénes están acá en primera fila! Así que no, me encantaría, voy a volver, siempre vuelvo a Junín con una felicidad total. Es la primera y creo que única presentación que voy a hacer del libro, porque en Buenos Aires no se hacen todavía presenciales, así que tiene ese plus. ¡Qué honor! Y además que me encanta hacerlo acá. Siempre digo que es cábala, si no presento el libro que saco en Junín,
no, el libro no funciona. Y para nosotros es cábala que vos hagas la inauguración y que vengas acá a Junín a la feria, así que gracias. Vengo porque mezclo, ahí están mis primas, mi hermana, mis sobrinas nietas, están mis sobrinos, están todos, mi familia y mi familia extensa que es Junín. Bueno, muchas gracias. No, Fuerte el gracias a aplauso. todos. Muy amable como siempre. Bueno, nosotros cerramos la presentación y seguimos, ¿eh? Tenemos más actividad ahora en un ratito con la próxima conferencia.